es Joaquín. Escucho el programa desde hace algún tiempo y me complace poder compartir con vos, con los oyentes, con la gente, eh, una historia, una situación paranormal. Para todos aquellos a los que nos ha tocado atravesar por una de estas historias, es bueno saber que hay otras personas que pasan por lo mismo, no justamente por el hecho de tener que vivir estas situaciones paranormales, sino porque en algunos casos incluso mucha gente descree de las cosas que nos ocurren, que nos pasan, te ven como un loco. Muchos de los que no, a los que no le ha pasado nunca, te dicen o piensan que son mentiras, inventos, que no estás muy bien. Al menos a mí el hecho de saber que hay muchas personas que les toca vivir situaciones paranormales me da un poco de tranquilidad. Por un lado. Por otro lado, a quienes les ha pasado algo relacionado con esto, sabemos muy íntimamente que hay mucho más de lo que simplemente vemos y que la vida no se termina aquí, que hay más del otro lado, de lo bueno y de lo malo. Me he propuesto, luego de estas situaciones, tratar de hacer lo mejor posible para que aquel día en el que me toque partir pueda estar en aquel lugar donde están las personas de bien. Esto es como muy personal, por supuesto, pero quería compartirles mi sensación, porque luego de haber atravesado este hecho, que quizás no sea tan grave o tan profundo como otros, a mí sí me tocó en lo más íntimo y me hizo recapacitar sobre muchas cosas. Luego recordé muchas historias que me habían contado, situaciones de las que yo mismo descreí, pensando que inventaban o que lo habían imaginado. Lo cierto es que estas cosas pasan, y mucho más de lo que uno cree. Esto pasó a principios de los años 90, ¿no? De la década del 90, cuando una familiar mía, hermana de mi mamá, compró una casa en otra provincia, ¿no? Esa casa perteneció o había pertenecido solamente a una familia, a otra persona, antes de ser adquirida por mi tía. Es decir, no es que habían pasado muchas familias, mucha gente había vivido allí, no, solamente había pertenecido a una familia antes de que mi tía la comprara, ¿no? Era la persona que vivía allí antes, fue un doctor junto a su familia, y bueno, de acuerdo a lo que hablaban mis tías con mi mamá, con la familia, nunca supieron ni supimos por qué decidió vender la casa. Era una casa que estaba muy bien ubicada, y el precio, de acuerdo a lo que decía la familia, era muy accesible, ¿no? Una casa amplia. Bueno, hasta que en un momento coincidimos, después de un tiempo, que en esa casa había algo extraño. Muchos habrán escuchado nombrar un lugar turístico muy lindo que se llama Merlo, pasando la provincia de Córdoba y no más, en el límite o cerca de los límites con San Luis. La cuestión es que mi tía, la hermana de mi mamá, su marido había había nacido allí en San Luis. Él murió muy joven, ¿no? Pero había familia. La casa tenía algo extraño. Luego también lo dirían los vecinos, ¿no? Y lo cierto es que era una casa muy pintoresca, muy bonita, amplia, y ellos la habían comprado cerca del mes de junio aproximadamente, y por supuesto imagínense que todo el año nos pasamos planeando las vacaciones en aquel lugar. Es un lugar realmente muy muy lindo, y la casa estaba muy bien ubicada. Nosotros por aquel momento vivíamos en La Toma. Bueno, no es que vivíamos, sino que allí estaba ubicada. Mis tíos, los dueños de esa casa,
vivían en Córdoba, mi tía, mis primas. Y la casa permanece sola durante la mayor parte del año, especialmente ese primer año, ¿no? De haberla comprado en junio, solamente fueron un par de oportunidades como para hacer unas refacciones en octubre, después en diciembre. Y sí, por supuesto la idea era utilizarla en tiempo de vacaciones, ¿no? Había un cuidador, un señor que vivía no tan cerca, pero que era el encargado de visitar la casa, que tenía las llaves, porque bueno, había que pagar la luz y todo lo demás y el mantenimiento, ¿no? En una ocasión mi mamá le pidió la casa a su hermana. Nosotros estábamos pasando una situación bastante complicada allí donde vivíamos. Nosotros, bueno, mis padres estuvieron separados por un tiempo, él había quedado sin trabajo, mi mamá trabajaba a medias y nosotros nos habíamos mudado a vivir en La Tomás, como les cuento, ya hace varios años, en principio de los 90. Esto también en San Luis, ¿no? Y fue que mi mamá le pidió a su hermana la casa por un tiempo, justamente no en tiempo de vacaciones, pero para ocupar un espacio para una oficina de manera temporal en ese lugar, en lo que encontraba otro sitio, otro lugar, ¿no? Y fue así como me di cuenta de que algo ocurría en la casa. Si nos quedábamos hasta tarde, allí en la casa escuchábamos conversaciones en los demás cuartos. Por ahí eran como murmullos, ¿no? Que no podíamos interpretar perfectamente qué era lo que decían, pero claramente se escuchaban como si dos personas hablaran. Era extraño, pero escuchábamos voces y parecía que como que en todo momento había actividad, porque uno estando en esa parte de lo que sería el garage de la casa, que bueno, tenía unas puertas vidriadas, era el lugar que nosotros usábamos. Estando ahí se escuchaba a veces alguna puerta de la casa que se abría, alguna ventana, algún ruido, o en ocasiones como si alguien caminara por la casa, ¿no? Pensábamos que podía ser imaginación nuestra, había mucho viento, eso sí, también culpábamos a eso, pero había momentos en los que escuchábamos cosas como que no tenían una explicación, por más que nosotros quisiéramos dárselas, ¿no? Por ejemplo, esas conversaciones, o de pronto que alguien golpeaba la puerta desde adentro de la casa, ¿no? Hacia lo que sería ese garage que estaba adecuado como una oficina, ¿no? Por aquellos momentos. Usábamos como mi mamá trabajaba en la venta de seguros. Y bueno, y ahí habían algunas máquinas, digo, una computadora, había una máquina de escribir también, habían como muchos papeles. Y de pronto escuchaba que te golpeaban la puerta desde adentro de la casa, cuando sabíamos que no había nadie. En ocasiones, cuando volvíamos a trabajar al día siguiente, las cosas estaban movidas, ¿no? La máquina, yo me acuerdo que una vez, una de las máquinas que teníamos, una máquina de escribir que teníamos, habían dos, una de ellas apareció en el piso, con el papel puesto, cuando, por supuesto, nosotros la dejamos en las mesas, ¿no? Al igual que las luces, a veces nosotros dejábamos alguna luz encendida, siempre aparecían apagadas. Y tratábamos de no darle demasiada importancia a esto, y sobre todo mi mamá, que ni siquiera comentaba con nosotros estas situaciones. No pasa nada, está todo bien, es una casa que no tiene mantenimiento, nos decía, que puede tener algunos problemas, y todo quedaba en eso nada más, ¿no? En una de las tantas situaciones que les cuento, una de las computadoras
cuando volvimos estaba encendida sola. Esto, digamos, no es tan malo, porque uno puede decir, bueno, a ver, la máquina se encendió, no anda bien, o nos olvidamos de apagarla, lo que fuera, ¿no? Pero lo que sí me llamó mucho la atención es una mañana de un día viernes. Recuerdo que teníamos algunos vencimientos, fuimos un poco antes para sacar algunos papeles, y habían 3 sillas dentro de esa pequeña oficina, digamos, improvisada, ¿no? Y lo raro es que las 3 sillas estaban sobre el escritorio, una sobre la otra. Eran sillas de madera, ¿no? Pero alguien se había tomado el trabajo de poner una de las sillas, luego ubicar la otra encima y la otra encima, ¿no? Un equilibrio que no era tan difícil de lograr, pero había que hacerlo. A veces nos escondían las cosas, se perdían muchas otras. Simplemente era como que desaparecían, ¿no? Algunos sellos en ocasiones, en otras ocasiones algunas carpetas o algunas de las cosas de las pertenencias personales, ¿sí? Simplemente desaparecían, o luego la encontrábamos en lugares realmente extraños. Por ejemplo, en una oportunidad veníamos llegando en el auto de mamá a casa, y sobre la parte que es el garage, que era la parte más baja de la casa, que tenía caída hacia adelante, bueno, ahí vimos en el techo una o dos carpetas, no recuerdo muy bien, que tuve que subirme para sacarla, y era una de las carpetas que habíamos perdido durante la semana. Extraño, ¿no? Por donde lo mires. A mí me daba un poco de miedo mirar hacia adentro de la casa, porque por las ventanas a veces parecía verse alguna actividad, como si alguien paseara de un lado al otro dentro de aquella vivienda. Si bien es cierto que las visiones no eran muy claras, pero uno tenía la sensación de ver a alguien que vagaba por la casa, ¿no? Quizás, decía yo, sea aquella aparición, esa persona o lo que fuera, quien se encargaba de, bueno, que desaparecieran algunas de las cosas y otras que quedaran más, bueno, en distintas ubicaciones, lugares, ¿no? Al menos eso es lo que nosotros pensábamos. Yo tenía un poco de miedo, casi ni quería hablar de esto con mi mamá. Pero después de un tiempo, por supuesto, mi mamá me contó que muchas veces llegó temprano, en ocasiones sola, para darse cuenta que las sillas estaban amontonadas en un rincón, o que de pronto estaban puestas todas en el piso, dadas vuelta. Tratábamos de no darle mucha importancia, y creo que mi mamá trataba de minimizar mucho más todavía esto, por la situación que estábamos pasando. No teníamos otro lugar para que ella trabajase por ahora, y teníamos que quedarnos allí, era lo más conveniente. Pasábamos por alto muchas cosas, ¿no? De hecho, lo bueno era que no teníamos que quedarnos durante la noche, yo hasta ese momento. Sí, entonces era como que de día, ¿no? Uno podía soportar mucho más estas situaciones, ¿sí? Los vecinos decían, cuando hablaban con mi mamá, que todo esto nos contó después, no durante, que se escuchaba, ¿no? Por las noches cómo arrastraban las sillas por la casa, y alguna otra actividad también, por supuesto, ¿no? Sobre todo, decía que a veces se escuchaban como gritos o como lamentos desde la casa. Fue extraño. En una oportunidad, recuerdo que me quedé solo para acomodar un poco, limpiar. Mi mamá estaba ese día, iba a encontrarse con mi papá, por ese momento estaban separados todavía. Y bueno, como todo hijo teníamos la esperanza, ¿no? En ese momento, de que pudieran arreglar su situación, que pudieran volver a estar juntos. Habían sido un par de años bastante difíciles, principalmente desde lo sentimental, como para cualquier hijo que sufre la separación de un padre, ¿no? Recuerdo que eran como las 8 de la noche,
me puse a acomodar unas carpetas por fechas, porque era muy importante ese tema, por el tema de los seguros, ¿no? Eh, Así que me puse a acomodarlo por fecha, y es un trabajo que te lleva un tiempo, sobre todo porque uno tiene que leer mucho, estar seguro de la fecha que figura en la carpeta, por los vencimientos. Y la cuestión es que estaba trabajando en eso muy compenetrado, y en un momento me levanté sin pensar y me fui al baño. El baño estaba dentro de la casa, es decir, la puerta que conectaba el garage que nosotros usábamos como oficina estaba abierta. La puerta que unía la casa con el garage estaba abierta, y yo me fui al baño, y cuando caminé me di cuenta, o tuve una sensación extraña. Ya estaba oscuro, ¿sí? La única luz que estaban prendidas eran las del garage. Entonces prendí la luz de lo que sería el comedor y entré al baño. Tuve una sensación extraña al atravesar el comedor. Traté de no llevarle mucho el apunte, pero una vez dentro del baño, me golpearon la puerta. Yo en ese momento pensé, mi hermana, mi mamá, qué sé yo, lo lógico, ¿no? Y bueno, dije, ocupado, ya salgo, espérame. Incluso alcancé a ver una silueta por un vidrio que tenía la puerta en la parte superior, ¿no? Entonces alcancé a ver una silueta que cruzaba por allí, interpreté que era alguno de ellos, ¿no? Al salir, al abrir la puerta, me di cuenta que no había nadie. Y llamé, ¿no? Mamá, la llamé a mi hermana, ninguna me respondió. Dije, bueno, se volvieron hasta el garaje, es decir, a la oficina. Y caminé, apagué la luz del baño, caminé rápido hasta el garage, y no había nadie tampoco. Volví a llamar a mi mamá, a mi hermana, no me respondieron, es decir, no estaban. Yo, al cruzar la sala, en el momento en el que cruzaba la sala, tuve una sensación de frío, una cosa extraña. Quizás sea el miedo, pero era como si hubiera alguien más allí. En lo que estaba, en la oficina, es decir, en el garage, cuando voy a cerrar la puerta que une la casa, siento que desde el otro lado como que alguien hace fuerza evitando que yo cierre la puerta. La solté inmediatamente. La puerta se abrió e inmediatamente vi a alguien cruzar toda la sala. Una silueta oscura, por supuesto, pero la vi claramente cruzar. Y luego sentí como un suspiro muy profundo, ¿no? Me dio tanto miedo que me di vuelta para salir del lugar. No quise cerrar la puerta, pero cuando di la espalda a la puerta, sentí que alguien me agarró del cabello. Y fue realmente algo muy feo, porque me asusté tanto que me apresuré a salir. La puerta vidriada que daba hacia el frente estaba con llave. Entonces se apagó la luz en ese momento y quedó todo, absolutamente todo oscura. No era muy tarde. No sé si serían las 9 de la noche, pero ya estaba oscuro. Y la cuestión es que cuando intentaba abrir la puerta de vidrio con mi llavero, vi la figura de un hombre que estaba parada en la puerta que separaba el garage con la casa. La cuestión es que me asusté muchísimo. Él solo se quedó parado allí por un instante y luego lo perdí de vista. Pero no podría explicarles el miedo que sentí en ese momento. Fue como si de pronto todo se pusiera muy, muy frío ahí dentro. Y no podía abrir la puerta. Y ojo, no es que no hubiera puesto bien la llave ni nada, era como si se hubiera trabado la cerradura. Mientras intentaba abrir la puerta, sentí que me pusieron la mano en el cuello. Y aquella sensación
la recuerdo claramente hasta el día de hoy. Claramente la mano de una persona muy, muy helada. Me dio tanto miedo que no solo que me di vuelta, sino que es como que me agaché un poco, pero después me di cuenta que se me habían aflojado las piernas y me puse contra la pared. Estando contra la pared, miraba por la puerta vidriada hacia afuera y no había nadie. Y era como que cada vez que yo intentaba acercarme a la puerta para abrirla, algo se movía ahí dentro. Alguna persona. Y de pronto comencé a escuchar desde adentro de la casa un lamento que hasta el día de hoy me eriza la piel. Daba tanto miedo, como una persona, ¿no? Llorando, como un lamento muy, muy sentido. No sabía qué hacer en ese momento, en esa situación. La verdad, tenía mucho miedo. Y la puerta que yo había intentado abrir, que no lograba hacerlo. Fue en el instante en el que se me vino Dios a la cabeza. Y me puse a rezar. Cuando me puse a rezar comencé a escuchar unos sonidos como muy difícil de explicarles, ¿no? Como exhalaciones muy fuertes, como si alguien estuviera muy cerca ahí dentro. Rezando, traté de no mirar para otro lado que no fuera la puerta y caminé hacia ella. Me levanté porque estaba casi en cuclillas, fui hasta la puerta y me pongo, mientras rezaba, a intentar abrir la puerta, hasta que en un momento la cerradura comienza a funcionar perfectamente, tal cual funcionaba antes. La cuestión es que yo sentía ahí detrás mío una presencia. Cuando me doy vuelta, cuando salgo, cuando abro la puerta y salgo, no le pongo llave, simplemente cierro la puerta, camino unos pasos y al darme vuelta veo el rostro de un hombre, muy viejo, pero no podría explicarles la sensación que tuve, porque fue como muy fuerte, ¿no? Como alguien que en su rostro te transmite mucho, mucho odio, mucho mal. Eso es lo que vi. Si tuviera que describirlo físicamente, solo podría decirte que tenía muchas arrugas y los ojos muy oscuros, pero transmitía una sensación de mucho odio y mucho mal. Tuve mucho miedo en ese momento. Después pude contarle a mi mamá, se lo conté a mi papá también. Y tuvimos que mudar la oficina a otro lugar, ¿no? Y la casa volvió a quedar vacía. Por supuesto que mi mamá le contó a su hermana, es decir, a mi tía, y fueron unos meses que solamente íbamos como para mirarla un poco. El lugar donde habíamos encontrado la oficina estaba bastante retirado, lejos del lugar donde estaba la casa, así que solamente íbamos los fines de semana. Pero fue en ese tiempo que mi mamá y mi papá comenzaron a recomponer su situación. Y en uno de esos viajes nos encontramos al anterior dueño de la casa. Mi papá lo encontró y él le preguntó qué es lo que pasaba allí, por qué había vendido la casa. Y nos contó que cuando la casa estaba siendo construida, los albañiles, un grupo de albañiles que trabajaban allí para un arquitecto que no era de Merlo, el fin de semana se habían emborrachado mientras trabajaban y uno de ellos cayó desde la parte de la terraza, ¿no? Y no solo fue el golpe lo que lo mató, sino que además cayó encima de unos hierros y, bueno, fue como muy trágico, ¿no? Se desangró hasta morir allí. Nos dijo también que los mismos albañiles, tiempo después, eran como acosados, ¿no? Por un espíritu. Ellos primero pensaban que se trataba de este albañil fallecido y que, bueno, como lo conocían, no podía ser tan malo. Pero sí hubo uno de ellos
el que tenía una relación de mucho más tiempo con este muchacho, con este hombre en realidad ya, que contaba que también, además de hacer este tipo de trabajos, hacía trabajos de umbanda, según decía este señor, ¿no? Que quizás por ello sería que su espíritu no descansaba en paz y que quizás por ello también haya sido este accidente que nadie se explicaba exactamente cómo es que sucedió. Según este señor, fue imposible, prácticamente imposible, vivir en aquella casa porque todas las noches sucedía algo distinto. Sobre todo a su mujer. Ellos tenían dos pequeñas niñas y él tuvo mucho miedo de que le sucediera algo malo. En una noche en la que vieron llorar a su mamá muy asustada, las niñas también sufrieron muchísimo, lloraban desesperadas y fue la noche en la que este señor decidió irse de aquella casa. Contó que la mamá o la señora en realidad de la esposa de este médico, había ido al baño y que en un momento, cuando quiso salir, se apagó la luz y quedó encerrada, como si alguien sujetara la puerta, y ella dice que le tiraban del cabello, que la golpeaban, y que él sentía como una cosa, ella sentía como una presencia muy fría alrededor de ella, no tanto así que el espejo se partió, pero así como en muchos pedazos, no quedó marcado, no cayó el vidrio al piso, quedó todo marcado, roto y como empañado, ¿no? Pero ella dice que fueron 1 o 2 minutos en la que ella sentía que le tiraban el cabello, que le agarraban de la mano, o que sentía como alguien exhalaba, ¿no? Dentro del baño, como si estuviera ahí muy cerca de ella. Y esto fue lo que derivó en que ellos se fueran de aquel lugar. Porque antes habían sido testigos de las sombras, ruidos y todo ese tipo de cosas que intentaban pasar por alto, pero no pudieron. Fue muy, muy fuerte. Y sobre todo que esa misma noche, cuando estaban durmiendo, las niñas, las chicas, comenzaron a llorar desconsoladamente. Tenían pesadilla prácticamente todas las noches, pero esa noche decían que un señor se les sentaba en la cama. Imagínense, chicas de 7 u 8 años, decían que lo veían entrar y se sentaba en la cama y que ellas quedaban paralizadas, que no se podían mover y que tenía la cara como el diablo, decían ellas. Bueno, aquello fue lo que hizo que tomaran la decisión de mudarse definitivamente a aquel lugar y vender. Luego, durante todo el tiempo que él y su familia vivieron allí en esos lugares, experimentaron todo tipo de sucesos, al igual que mi tía. Nos encontramos toda la familia en tiempo de vacaciones, ¿no? Las primeras vacaciones en ese lugar. Pero antes, unas 2 o 3 semanas antes, mi tía fue hasta allí, consiguió un sacerdote que hiciera una bendición. Ella decía que habían consagrado la casa, algo que no entiendo muy bien, pero que sí celebraron como una pequeña misa entre los familiares y algunos vecinos del lugar, que, bueno, bendijeron toda la casa, no solamente una sola vez, ¿no? Mi tía había llevado algunos rosarios que estaban bendecidos, y algunas imágenes también, y en el frente, en la parte del costado, hizo una gruta con el Sagrado Corazón de Jesús. A partir de esa oportunidad, si bien es cierto que en ocasiones se escuchaban ruidos, que se escuchaba como alguna actividad en la casa, nunca más ninguno de estas apariciones, este espíritu o lo que fuera que había en esa casa, se atrevió ni a tocar, ni a manifestarse dentro de la casa, de las habitaciones, ¿no? Fue un tiempo difícil, imagínense, de cualquier manera, que quedarme allí me daba un poco de miedo, aunque sean vacaciones y estábamos todos, ¿no? Ese año mi papá volvió
con mi madre, y fue como un año muy, muy lindo, pero siempre sentíamos un poquito de miedo cuando llegaba la noche y estábamos en la casa. Si bien es cierto, es que estaba mi papá, mi mamá, mi tío, mi tía y los otros primos que nos quedábamos en el lugar, eh, también aprovechábamos y contábamos un poco de estas historias. Imagínense que cuando llegaba la noche estaba todo como muy potenciado, y muchos de los chicos, de nosotros, y sobre todo los primos más chicos, tenían como pesadillas en el lugar. Había como un cierto misticismo, ¿no? Más allá de que había dejado de ocurrir, la casa tenía como un aire extraño. Cuando uno la miraba de noche en una pequeña lomada, solo rodeada de árboles, eh, habían ocurrido todas estas situaciones paranormales. Entonces se trataba, por supuesto, de un lugar, de un sitio especial.